Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy sábado 21 de agosto del 2021, este es nuestro programa número 233. Y a todos los que nos están permitiendo ingresar a sus casas, a sus hogares a través de esta señal, les mandamos un abrazo enorme y por supuesto te invitamos a que, ya sea con tu mate, algún té o un café, puedas compartir con nosotros la lectura de la palabra de Dios. Y comenzamos ya mismo con el devocional del día de hoy. Y nuestro devocional se titula Aférrate a tu paz. En 1555, Nicholas Ridley, antiguo obispo de Londres, fue quemado en la hoguera por sus creencias. En la noche anterior a la ejecución, Ridley, su hermano, le ofreció quedarse con él en su celda para ayudarlo y confortarlo. Nicholas declinó a la oferta y respondió que tenía intención de irse a la cama y dormir tan plácidamente como estaba habituado a hacerlo durante toda su vida. Porque conocía la paz de Dios, pudo hallar reposo en la fuerza de los eternos brazos de Dios, sabiendo que colmaría todas sus necesidades. La paz es una gran bendición. Paz es una palabra que tiene un enorme significado en la Biblia. La palabra hebrea para paz, shalom, se traduce del griego como igerene, que significa mucho más que la ausencia de guerra u hostilidades. No es solo la ausencia de ciertas circunstancias, sino la presencia de Dios y su reino. Significa entereza, solidez, bienestar y unión con Dios. Todo tipo de bendiciones y parabienes. Para dar y para traer paz a los demás, primero necesitamos encontrarla dentro de nosotros y aferrarnos a ella. En el libro de Salmos, el capítulo 101, nos enseña sobre paz con Dios, paz y silencio. El buen sentido de la palabra suelen ir de la mano. Este salmo habla de cómo Dios reducirá al silencio a los malhechores y difamadores. David canta al amor y a la justicia de Dios. Hablamos mucho del amor de Dios, pero no tanto de su justicia, la cual es igual de importante. El amor sin preocupación por la justicia no es amor verdadero, pues el amor clama por justicia. Solo los de conductas intachables pueden habitar con él, estar a su servicio y prevalecer en su presencia. La difamación, el orgullo y el engaño son pecados de boca, corazón y acción que hacen que caiga sobre nosotros el juicio de Dios. Gracias a Dios por la cruz, donde el amor y la justicia se unen y la verdad y la misericordia se encuentran. Ahí es donde Dios es a la vez justo y justifica a quien tiene fe en Él. Sin la cruz, seríamos extirpados del Señor. Primera de Corintios capítulo 14 nos habla de paz en la iglesia. Dios no es un Dios de desorden, sino un Dios de paz. El apóstol Pablo tiene claro que la creatividad y la espontaneidad de los dones del Espíritu no dan licencia para el desorden en los encuentros de la iglesia. Como lo traduce la Biblia, The Message, cuando adoramos de la manera correcta, Dios no nos conduce a la confusión, sino que nos lleva a la armonía. Pablo describe el camino para tener encuentros pacíficos, armoniosos y ordenados en la iglesia. Todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Puede conllevar un saber estar en silencio apropiadamente para que los demás puedan hablar. Esto nos da una idea de cómo eran las reuniones en la iglesia primitiva. Claramente había una expectativa de que los dones del Espíritu fueran ejercidos regularmente. Cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación.
Los dones necesitan ser ejercidos de manera ordenada. No debería haber nada extraño o descontrolado en los dones espirituales. A algunos les puede sorprender saber que la cantante Katy Perry dijera en una ocasión que hablar en lenguas es tan normal para mí como decir pásame la sal. Es un lenguaje secreto y directo con Dios. Los comentarios de Pablo sobre la profecía y las lenguas son como signo y suelen causar confusión. Parece decir una cosa en el versículo 22, hablando de las lenguas son un signo para los que creen, la profecía para los que creen, y después la contraria en el versículo 23, cuando dice no es nada probable que Pablo se contradijera. Me parece que Pablo está diciendo que tanto el don de profecía como el de lenguas deberían ser usados solamente de manera adecuada. A lo largo de este capítulo, Pablo está dando instrucciones para el uso ordenado de las profecías y las lenguas en la iglesia. Cuando se usan de manera inadecuada, pueden ser una fuente de caos. Y en ese caso, los no creyentes pensarían que estamos locos. Si se usan adecuadamente en el contexto de las reuniones de la iglesia, tanto las lenguas como la profecía pueden ser una sorprendente prueba de la presencia de Dios. La profecía puede ser un signo poderoso para los no creyentes de que realmente Dios está entre ustedes. Nosotros lo hemos visto suceder así en muchas ocasiones. Mientras que cantar en lenguas es una actividad comunitaria, hablar en lenguas es una actividad individual que requiere interpretación. Por lo tanto, la gente debería hablar cada uno por turno y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. De la misma manera, las profecías deben darse por turno. No hay límite al número de profecía. El que las pronuncia siempre tiene el control completo. El don de profecía está bajo el control de los profetas. En el mundo demoníaco, los espíritus toman a una persona y éste pierde el control, pero no es así con el Espíritu Santo. Una persona que esté hablando en lenguas o profetizando tiene control completo. Puede empezar cuando quiera y elegir detenerse cuando quiera, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Se han aventurado muchas explicaciones acerca de la instrucción de Pablo que dice que las mujeres deben estar calladas en la iglesia, según el versículo 34. Es importante recordar que Pablo no está enfocado aquí en el papel de los géneros o la conducta durante el culto público. Está tratando una serie de problemas específicos que han surgido en la iglesia de los Corintios. Ya dejó claro que esperaba que las mujeres hablaran durante las reuniones al escribir toda mujer o que ora o profetiza, en el capítulo 11 del verso 5. Lo que está claro es que la gente, tanto hombres como mujeres, no acudían como meros consumidores, sino como contribuyentes. La pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿qué estoy recibiendo de la iglesia? Sino, ¿qué estoy dando a la iglesia? Entonces, la pregunta correcta no es ¿qué estoy recibiendo de la iglesia?, sino ¿qué estoy dando a la iglesia? No acudían simplemente a recibir, sino también a ayudar a los demás. Cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para edificación de la iglesia. Si todos asistiéramos a la iglesia con esta actitud de ser un contribuyente, nuestros servicios de culto se verían completamente transformados. Segunda de Crónicas capítulo 13 y el 15 nos hablan de la paz en la nación. Las guerras devastan a las naciones, trayendo muerte, destrucción y habitualmente pobreza. Por otro lado, la paz permite que la nación construya y se haga próspera. Cuando Asá se hizo rey de Judá, el país disfrutó de 10 años de paz. Esta paz era un don de Dios, puesto que el Señor le dio descanso, dice el verso 6. ¿Cómo viene esta paz y este descanso?
La respuesta del cronista es triple. Punto número 1. Busca a Dios de todo corazón. Fue cuando clamaron a Dios que éste los liberó y Asá ordenó a los habitantes de Judá que acudieran al Señor. Le dijo al pueblo: porque hemos buscado al Señor nuestro Dios, como lo hemos buscado, Él nos ha concedido estar en paz con nuestros vecinos. El profeta Azarías dice: si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen. Cuando en su tribulación se volvieron al Señor Dios, el Dios de Israel, y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. Hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda su alma al Señor, Dios de sus antepasados. Buscaron a Dios de todo corazón y Dios les dio paz por dentro y por fuera. El reino más pacífico. El segundo punto es obedecer a Dios completamente. Cuando Asá escuchó el profeta y a la profecía, se animó. Asá le dijo a Judá que obedecieran su ley y sus mandamientos. El profeta Azarías dijo: si lo abandonan, Él los abandonará. Este pasaje es un ejemplo de la fidelidad de Dios para con nosotros cuando elegimos obedecerlo completamente. Y el tercer y último punto: depende totalmente de Dios. Los de Judá salieron victoriosos porque confiaron en el Señor Dios de sus antepasados. Confiaron en Dios. Asá invocó al Señor su Dios y le dijo: Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 101. Cantaré al fiel amor y a la justicia. Quiero cantarte a ti, Señor. Estudiaré cómo vivir una vida pura. ¿Cuándo vendrás a mí? Viviré honestamente aún dentro de mi propio hogar. No contemplaré con mis ojos lo vergonzoso. Detesto a la gente que lo hace. Ya no lo haré. No tomaré parte en nada deshonesto. No haré nada malo. Le pediré que se calle al pueblo que habla mal a espaldas de otro. No me sentaré a comer con el que de mirada altanera y con el quien se crea mejor que los demás. Miraré con agrado a la gente leal. La invitaré a vivir junto a mí. Solo gente honesta estará a mi servicio. No entrará a mi casa el que hace fraude. Ningún mentiroso permanecerá en mi presencia. Diariamente haré callar a todos los perversos de esta tierra. Expulsaré de la ciudad del Señor a todos los delincuentes. Primera de Corintios capítulo 14 versos 20 al 40. Hermanos míos, no piensen como niños. Sin embargo, en cuanto a la maldad, sean inocentes como bebés. Y en un modo de pensar sean adultos y maduros. Así dicen las Escrituras: por la gente que habla un idioma diferente y por los labios de los extranjeros les hablaré a este pueblo, pero ni aún así me harán caso, dice el Señor. Por eso, vemos que el uso de diferentes lenguas muestra cómo es que Dios trata a los que no creen, no con los que creen. Y la profecía, en cambio, muestra cómo es que Dios obra por medio de los que creen, no de los que no creen. Supongan que toda la iglesia está reunida y todos hablan en lenguas. Si entraran los que no entienden los que no creen, ¿qué dirían? Que todos ustedes están todos locos. Pero supongan que todos profetizan. Si entra alguien que no cree o que no entiende y oye lo que están diciendo, va a darse cuenta de sus pecados y será juzgado por lo que ustedes dicen. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y se postrará rostro en tierra para alabar a Dios, diciendo: en verdad, Dios está entre ustedes. Entonces, hermanos, cuando se reúnan, uno presente un salmo, otro una enseñanza, otro una revelación, otro habla en lenguas y otro interprete. Todo debe hacerse para fortalecer a la iglesia. Si algunos de ustedes hablan en lenguas, que solo hablen 2 o 3, cuando mucho, cada uno por turno, con un intérprete. Si no hay alguien que interprete, el que habla en lenguas guarde silencio y quede
y que hable consigo mismo y con Dios. Cuando tomen la palabra de los profetas, que alaben 2 o 3 y que los demás examinen lo que digan. Si en ese momento alguien que esté allí sentado recibe un mensaje de Dios, el primero debe dejar de hablar. Todos pueden hablar si lo hacen uno por uno para que todos aprendan y estén animados. La inspiración de los profetas para hablar está bajo el control de ellos mismos, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias del pueblo de Dios. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones porque no les está permitido hablar. Deben estar sumisas, como dice la ley. Si una mujer quiere cuestionar algo o saber algo, le puede preguntar después a su esposo cuando estén en la casa. Es motivo de vergüenza que una mujer tome la palabra en las reuniones de la iglesia. Acuérdense que el mensaje de Dios no comenzó con ustedes. Tampoco ustedes son los únicos que lo han recibido. Si alguien cree que es profeta o que tiene un don espiritual, tiene que reconocer que todo esto que les escribo es una orden del Señor. Pero si no los aceptas, no serás aceptado. En conclusión, hermanos, anhelen profetizar y no le prohíban a nadie hablar en lenguas. Que todo se haga siempre de forma apropiada y ordenada. Segunda de Crónicas, capítulo 13. Abías comenzó a reinar en Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam. Gobernó 3 años en Jerusalén. Su mamá era Micaías, hija de Uriel de Gibeá. Hubo guerra entre Abdías y Jeroboam. Abías se enfrentó a Jeroboam con una fuerza armada de 400.000 soldados y Jeroboam desplegó un ejército de 800.000 soldados. Abías se ubicó en el monte de Semayarín, que está en la región montañosa de Efraín, y gritó: «Escúchame, Jeroboam y todo Israel. ¿No saben ustedes que el Señor, Dios de Israel, les dio a David y a sus hijos la autoridad para reinar sobre Israel para siempre mediante un pacto de sal?» Sin embargo, Jeroboam, hijo de Nabat, que era servidor de Salomón, hijo de David, se rebeló contra él. Él, junto con otros hombres ociosos y perversos, se impuso contra Roboam, hijo de Salomón, quien por ser un joven inexperto no pudo hacerle frente. Ahora ustedes se han propuesto resistir la autoridad del Señor, la cual está en manos de los descendientes de David. Se han enmalentonado por ser muchos y porque tienen los becerros de oro que Jeroboam les puso como dioses. ¿Acaso no expulsaron a los sacerdotes del Señor, a los descendientes de Aarón y a los levitas? ¿Acaso no nombraron sus propios sacerdotes, como hacen los pueblos paganos? ¿No es verdad que consagran como sacerdote a los que no son dioses, a cualquiera que tenga para pagar el precio de un becerro y 7 carneros? Pero nosotros, en cambio, no hemos abandonado al Señor porque Él es nuestro Dios. Los sacerdotes que servían ante el Señor son descendientes de Aarón, y los que hacen el trabajo del templo son levitas. Ellos ofrecen al Señor cada mañana y cada tarde los sacrificios que deben quemarse completamente y el incienso. Además, cada tarde colocan sobre la mesa limpia las hileras de pan consagrado y encienden las lámparas del candelabro de oro. Es que nosotros mantenemos el culto al Señor nuestro Dios, y en cambio ustedes lo han rechazado. Fíjense que al frente de nosotros está Dios y sus sacerdotes. Las trompetas están listas para dar la orden de ataque contra ustedes. Así que, israelitas, no peleen contra el Señor Dios de sus antepasados, porque no tendrán éxito. Entretanto, Jeroboam preparó una emboscada y le dio un rodeo con parte de su fuerza para atacarlos, tanto de frente como por la retaguardia. Cuando los de Judá vieron hacia atrás, se dieron cuenta de ello, pero era demasiado tarde. Estaban rodeados. Entonces clamaron al Señor y los sacerdotes tocaron las trompetas. Cuando los de Judá lanzaron el grito de guerra, Dios mismo atacó a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Israel se retiró y Dios le dio la victoria a Judá. Abías contraatacó con su ejército y los derrotó. Les ocasionó muchas bajas a las fuerzas de Israel, pues mató a 500.000 soldados selectos de Israel. Así que
En esa ocasión los israelitas fueron derrotados y los de Judá ganaron porque dependieron del Señor, Dios de sus antepasados. Abías persiguió a Jeroboam y le quitó en esa batalla las ciudades de Betel, Gesaná y Efraín, con sus respectivas aldeas. Durante el reino de Abdías, Jeroboam ya no pudo recuperar su poderío y finalmente el Señor lo hirió gravemente y murió. Por su parte, Abías se hizo cada vez más fuerte. Él tuvo 14 esposas, 22 hijos y 16 hijas. El resto de las historias de Abías, su vida y sus obras, está escrito en el comentario que hizo el profeta Idó. Segunda de Crónicas, capítulo 14. Cuando Abías murió, lo sepultaron en el lugar donde estaban sepultados sus antepasados, en la ciudad de David. Su hijo Asá reinó en su lugar y el país disfrutó de paz durante 10 años. Asá hizo lo que el Señor, su Dios, consideraba bueno. Quitó los altares de culto extraño y los santuarios sobre las colinas. Despedazó las piedras sagradas y cortó en pedazos los postes de Aserá. Le ordenó a Judá que siguiera al Señor Dios de sus antepasados y que hiciera lo que decían las leyes y sus mandamientos. Obligó a todas las ciudades de Judá a quitar los santuarios de entre las colinas y los lugares donde quemaban incienso. Hubo paz durante su reinado. Asá aprovechó que el país estaba en paz y no tuvo guerra en aquellos años, porque el Señor le dio descanso y construyó en Judá ciudades fortificadas. Le dijo a Judá: fortifiquemos estas ciudades y rodeémosla de murallas, pongámosles torres, puertas y barras, mientras tengamos oportunidad, porque hemos estado siguiendo al Señor nuestro Dios y Él nos dio paz en todas nuestras fronteras. Así que emprendieron la obra y la llevaron a feliz término. Asá tuvo un ejército de 300.000 soldados de Judá armados con escudos y lanzas, 280.000 soldados de Benjamín armados con escudos y pequeños arcos. Todos ellos eran soldados valientes. Sera era el etíope, marchó contra ellos con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, llegando hasta Maresá. Asá le salió al encuentro con un ejército y se dispuso para la batalla en el valle de Sefatá de Maresá. Asá le pidió así ayuda al Señor su Dios. Señor, para ti no importa si somos muchos o somos pocos cuando decides ayudarnos. Por tanto, ayúdanos, Señor, Dios nuestro, porque confiamos en ti y en tu nombre vamos contra este ejército numeroso. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún ser humano te oponga resistencia. El Señor derrotó a los etíopes delante de Asá en Judá, y los etíopes huyeron, pero Asá y el ejército los persiguieron hasta Gerar, y murieron tantos que no pudieron reorganizar su ejército, el cual quedó totalmente destruido ante el Señor y su ejército. Los de Judá se llevaron un botín grande y valioso, saquearon las ciudades cercas de Gerar. El terror del Señor se apoderó de ellas, y los de Judá se llevaron mucho botín de aquellas ciudades. También atacaron los campamentos de los pastores y capturaron muchas ovejas y camellos. Después de eso, regresaron a Jerusalén. Segunda de Crónicas, capítulo 15. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed. Entonces él fue a ver a Asá y le dijo: escúchame, Asá, y todo Judá y Benjamín. El Señor está con ustedes, si ustedes siguen estando con Él. Si lo buscan, lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Durante mucho tiempo Israel estuvo sin servir al Dios verdadero, sin sacerdote que enseñara la verdad y sin ley. Pero cuando han pasado por dificultades, cuando han cambiado de actitud, cuando han regresado al Señor, Dios de Israel, y lo han buscado, Él se ha dejado encontrar. En aquellos tiempos no hubo paz, ni nadie podía viajar con seguridad, porque ocurrieron muchos desastres en todas las naciones. Las naciones y ciudades se destruían unas a otras porque Dios los afligía con toda clase de calamidades. Pero ustedes, esfuércense y no bajen la guardia, porque sus trabajos tendrán recompensa. Cuando Asá escuchó la profecía de Obed, el profeta, se animó a quitar los ídolos repugnantes de toda la región de Judá, de Benjamín y de las ciudades que había capturado de la región montañosa de Efraín.
Reconstruyó también el altar del Señor, que estaba delante del pórtico del Señor. Después, Asa convocó a toda la tribu de Judá, a la de Benjamín y también a muchos de Efraín y de Manasés y a la tribu de Simeón, que de Israel se habían aliado con Judá cuando vieron que el Señor y su Dios estaba con ellos. Se reunieron en Jerusalén en el tercer mes del año 15º de su reinado. Celebraron sacrificios ese día con el botín del ganado que habían traído. Sacrificaron 700 becerros y 7,000 ovejas. Luego hicieron el pacto de seguir al Señor Dios de sus antepasados, de todo corazón y con toda el alma. También decidieron que todo aquel que no siguiera al Señor Dios de Israel tendría que morir, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Entonces hicieron ese juramento ante el Señor en voz alta y en medio de gritos de alegría y de toques de trompeta y cuernos de carnero. Todo Judá estuvo muy contento de haber hecho este juramento, porque lo hicieron de todo corazón, porque con toda voluntad buscaron al Señor y Él había dejado que ellos lo encontraran y les había dado paz en todas sus fronteras. Además, el rey Asa le quitó el honor de ser reina madre a su abuela Macá, porque ella había mandado hacer una horrible imagen de Aserá. Asa derribó esa horrible imagen y la quemó en el valle de Cedrón. Aunque Asa no quitó los santuarios sobre las colinas de Israel, la intención de Asa fue siempre la de mantenerse fiel a Dios, y colocó en el templo de Dios todo el oro, la plata y los utensilios que él y su papá habían consagrado. Y no hubo más guerra en el país hasta el año 35 del reinado de Asa. Finalizamos la lectura y comenzamos y compartimos esta oración. Padre, gracias porque he sido justificado por medio de nuestro Señor Jesucristo y estoy en paz contigo. Ayúdame a traer ese mensaje de amor, justicia y paz al mundo. Señor, ayúdanos a ejercitar los dones del Espíritu Santo en todos nuestros servicios y reuniones, de tal manera que cuando la gente venga a la iglesia se postre ante Dios y lo adore exclamando: realmente Dios está entre ustedes. Señor, quiero buscarte de todo corazón, obedecerte totalmente y depender de ti solamente. Oro para tener descanso y paz en mi propia vida, en la iglesia, en nuestra tierra y entre las naciones. Amén. Y así llegamos al final de nuestra edición del día de hoy, sábado 21 de agosto del 2021, y estamos celebrando nuestro programa número 233. Gracias a todos por estar ahí del otro lado compartiendo este proyecto que tiene su sueño y su meta este último día del año, el 31 de diciembre del 2021. Esperamos alcanzar esta meta, este objetivo, y por supuesto les agradecemos a todos compartir este reto con nosotros. Les deseamos un excelente fin de semana y nos volveremos a encontrar mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.